Por ejemplo, ¿quién de ustedes ha escuchado de la cuadridimensión de Dios? ¿Verdad? Bueno, eso lo vamos a aprender en mayordomía. Hay ciertas clases, por ejemplo, las salidas del verbo. Dice que Jesús salió, las salidas de Cristo. Cristo a lo largo de toda la Biblia ha salido, desde antes de que Él viniera a la tierra. Entonces todo eso lo vamos a ver. Está interesante, así que les animo, no sé si estoy saliendo, Jimena, estamos. Bueno, saludamos a los que están conectados o se van a conectar. Así que solo bájenle ahí para que no me retroalimente. Entonces, vamos a entrar de lleno a la palabra, hermanos, para respetar su tiempo y que podamos terminar también, porque acuérdense que como hay que cuidarnos, no se olviden, perdonen que yo no estoy con la mascarilla, pero hay que cuidarnos, hay que guardar siempre la distancia, tratar acuérdense que estamos en manos de Dios, pero tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Así que vamos a orar por el tema. Quería pedirle al Señor dirección. Estuve tratando ahí tenía algo diferente, pero el Señor me ha llevado por acá. Así que al final lo que vamos a hacer es nos vamos a sentar a la mesa y vamos a cerrar este día. Les garantizo que va a ser un día, y ya está siendo un día muy especial para nosotros. Así que, Padre, gracias por este tiempo. Te ruego que en el nombre de Jesús puedas tomar control de la palabra, Espíritu Santo. Gracias porque nos permites reunirnos. Gracias, Señor, por mis hermanos, el esfuerzo que hacen, Señor. Tú, Señor, dice la palabra que tú no te quedas con nada, Señor, que tú no eres injusto para olvidar todo lo que ellos hacen y seguirán haciendo, Señor. Gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que por favor les ayudes en todo lo que necesitan. Si tienen algún familiar enfermo, si hay alguna necesidad, Señor, aún los que nos ven, los que se conectan, yo te ruego que en el nombre de Jesús los puedas bendecir. Guarda sus trabajos, sus vidas. Te ruego, Señor, por su salud, Padre, por sus economías, por el ministerio, por todo lo que desarrollamos. Te ruego por Israel, Señor. Te ruego por Colombia, Padre. Bendice esta ciudad, bendice este país, bendice Venezuela, Señor, bendice Honduras y todos los países hasta donde nos escuchan, Señor. Sé que se conectan también allá en el norte, Señor, en Estados Unidos. Yo te ruego por el norte, el centro y Sudamérica y cada región, Señor, te pido por la situación que se está dando allá en el Medio Oriente, Señor, por Israel, Padre, para que guardes. Hay tantas situaciones y nosotros queremos aprender de ti, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que esta palabra quede cincelada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Mateo 2:13 dice, la Biblia de las Américas, como ustedes muy bien lo ven ahí, dice: después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te diga. Por favor, diga conmigo: hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Padre, yo te ruego que añadas mucha bendición a esta palabra. Bueno, usted conoce la historia. José y María, Jesús nace. Entonces Herodes se da cuenta de que Jesús nació. Y usted conoce muy bien la historia, la ha leído, que él quería matar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces él quería quitarle la vida, pero dice que cuando eso llegaron los Reyes Magos o los magos a darle adoración, entonces vino él y, advertido por el Señor en sueños, le dijo, como ustedes muy bien lo ven ahí, le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te diga. Sobre esa palabra vamos a trabajar. Entonces yo el tema que les quiero trasladar esta mañana es: hasta que yo te diga. Hasta que yo te diga. Miren, hay muchas cosas. No sé si a ustedes les pasó que de niños jugábamos, algunos quizás con nuestros padres o con los hermanos o como fuera, pero cuando a uno de niño, dígale a un niño: quédate ahí hasta que yo te avise, hermano, eso es imposible, ¿verdad? No, lo mismo nos pasa a nosotros en el mundo espiritual. Entonces esta mañana Dios nos viene a decir en muchos personajes que vamos a ver ahí: hasta que yo te diga. Si usted va a tomar una decisión o usted está esperando una respuesta, entonces esta mañana el Señor nos dice: hasta que yo te diga. Así que vamos en pos de la misma para poder avanzar. Miren, mientras nosotros, porque vamos a trabajar sobre esa palabra, quédate ahí hasta que yo te diga. Entonces, quedarse hasta que el Señor me habilite, quedarme hasta que el Señor me dé una respuesta, quedarme hasta escuchar la voz de Dios,
porque eso es lo que Él quiere hacer. Pero mientras tanto, voy a regresar, nada más lo pongo para los que copian. Mientras tanto, Dios nos dice esta mañana, nos dice a través de la palabra que mientras Él no nos haya dicho, nosotros necesitamos hacer esas cosas. Perdonen, es que el primero lo dejé ahí, no lo pude quitar, pero lo voy a trabajar así para que ustedes puedan ver. Y arriba lo que quiero trasladarles de parte del Señor y el versículo. Entonces, ¿qué vamos a ver esta mañana? Hasta que yo te diga. La respuesta que Dios nos tiene esta mañana a lo que nosotros tal vez estamos esperando. Miren, Génesis 26:1, ustedes lo ven ahí, y 26:2 dice: después hubo hambre en la tierra, se parece a este tiempo, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Génesis 26:2 dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, hasta que yo te diga. Entonces vemos aquí, mire, aquí hay muchas cosas que ver, porque por ejemplo, fíjese que Gerar significa como cuando usted ajusta cosas. Entonces la palabra nos enseña que mientras el Señor no nos haya dicho nada, nosotros tenemos que quedarnos ahí donde estamos. Hablo espiritualmente, pues puede ser físicamente, puede ser en el trabajo, puede ser en el ministerio, puede ser en el vecindario, puede ser en cualquier cantidad de cosas que el Señor nos está hablando. Entonces, pero hay algo muy importante, hay que ajustar cosas. Diga conmigo, ajustar. Pero ¿qué es ajustar? Ajustar es estar tratando de que nosotros demos la medida correcta. Entonces, me llama mucho la atención porque Gerar, entre otras cosas, nos enseña que mientras el Señor no nos haya dicho lo contrario, hay que habitar ahí. Miren, aquí vemos la historia que usted conoce de Isaac. Isaac repite lo mismo que le pasó a su papá Abraham. Hubo hambruna en el tiempo de Abraham. Entonces vino Abraham y quiso ir a Egipto. Fue a Egipto. Se metió en problemas. Le querían quitar la esposa y una serie de cosas que se dieron. Viene Isaac y le dice la misma situación. Hay hambre, mire, parece mentira, pero ellos estaban en Canaán y había hambre. Entonces, a veces el Señor permite situaciones que nos pasen a nosotros, tal vez situaciones, no solo adversidad, sino que a veces Dios permite que haya como apretura para que nosotros podamos ajustar cosas. Pero ahí hay algo muy interesante. Miren, entonces viene Isaac y obedece. Ajustar cosas es obedecer. Ajustar cosas es decirle: Señor, yo me voy a quedar aquí hasta que tú me digas en qué momento me voy a mover. Entonces, Isaac más adelante dice que él comenzó a abrir los pozos que su padre, porque los filisteos, entonces mire, tenga cuidado con las alianzas que hacemos, porque los filisteos, entre otras cosas, lo que hacen es cerrar los pozos, tapar los pozos. Leí ahí un comentario que dice que cuando se tapan los pozos es una declaración de guerra. Entonces, los filisteos taparon los pozos que los israelitas, en este caso Abraham, había abierto. ¿Para qué? Para decirles: aquí mandamos nosotros. Bueno, el punto es que Isaac esperó en el Señor. Isaac se quedó ahí. Isaac dijo: ok, yo voy a obedecer al Señor. Pero hizo algo muy importante. Antes de ser bendecido, ¿sabe qué hizo? Destapó los pozos. Comenzó a destapar los pozos, que era una herencia de él. Y lo otro más hermoso fue que él comenzó a cavar pozos. Pero hay algo que a mí, en lo particular, siempre me ha gustado. Miren, aquí vemos personas. Yo amo este país y yo me siento honrado de estar viviendo acá. Y yo sé que ustedes también. Pero aquí ya vemos de Venezuela, vemos de Colombia, vemos de Honduras y tal vez los que nos ven que están fuera de Colombia. Pero fíjense que Isaac hizo algo muy hermoso. Dice que él sembró en esa tierra. Entonces nosotros tenemos que sembrar en la tierra donde Dios nos ha puesto, ya sea de manera temporal o de manera permanente. Tenemos que sembrar. Ahora, yo no estoy hablando de dinero, tranquilo, no les voy a pedir dinero. Porque sembrar es muchas cosas que Dios nos ha dado a nosotros para que podamos hacer algo por la ciudad, podamos hacer algo por el país, podamos hacer algo en el lugar donde Dios nos tiene. Entonces, mientras yo te diga, dice el Señor, Isaac, porque usted puede ser la Isaac o el Isaac al que el Señor nos está hablando esta mañana, ¿sabes qué? Mientras yo no te diga, hay que ajustar las cosas. Hermano, hay que ajustar cosas.
Cristo viene pronto. Nosotros tenemos que ajustar cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en el trabajo, en el ministerio. Hay que ir ajustando cosas para dar la medida y el tono correcto que Dios quiere escuchar de nuestro canto, por ejemplo. Si usted se fijó ahí, gracias a Yani, ajustamos el volumen, o lo ajustó ella, pues yo digo ajustamos, dijo el mosquito, ajustó el volumen, pero si usted se da cuenta, el volumen muy alto, entonces hay que regularlo. Es exactamente lo mismo lo que Dios nos está pidiendo esta mañana. Mientras yo te diga, dice el Señor, quédate ahí mientras yo te diga, porque eso nos va a ayudar a preservarnos. Entonces, lo primero es ajustar cosas. Piense un momento, ¿qué cosas tengo que ajustar? Hay cosas, mire, todos tenemos cosas que ajustar. Yo aquí ando unas libritas de más que tengo que ajustar, hermano. Creo que todos tenemos, no estoy hablando de libritas, todos tenemos algo que ajustar en la familia, en el trabajo, en el ministerio, en el vecindario. Los carros, por ejemplo, hay que ajustarles algunas cosas, nuestra vida. Veamos el segundo. El segundo es Betel. En Génesis 31:5, entonces no pierda de vista el tema. El tema es, hasta que yo te diga, dice el Señor, quédate ahí hasta que yo te diga. Pero mientras estás ahí esperando la voz del Señor, primero hay que ajustar cosas. Segundo, ejercer sacerdocio. Y esta palabra casi a muchos no les gusta. Génesis 31:5, ya se lo voy a explicar por qué. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí, mire. Quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Paremos acá. Entonces, mire, lo segundo que yo veo acá es que nosotros tenemos que entender. Miren, Betel, ¿qué significa? Yo sé que usted lee mucho la palabra. ¿Qué significa Betel? Betesda es casa de Dios y puerta del cielo, pero Betel significa casa de Dios. Belén es casa de pan. Entonces, lo que Dios le estaba diciendo a Jacob era, ¿sabes qué? Quédate ahí, pero necesitas ir a Betel. Necesitamos reunirnos. Qué lindo que se conectan y todos los bendecimos, pero es necesario reunirse. Algo pasa, porque mientras en la palabra exista el versículo que dice que la costumbre de muchos, no dejando de congregarse, dice como tienen algunos por costumbre. No le hablo a los que nos ven, yo sé que hay situaciones especiales y yo las respeto, ni le hablo a los que estamos acá, sino que veo yo acá que nosotros, el Señor nos está diciendo, mientras estés ahí, donde Dios, yo te tengo, dice el Señor, tienes que ejercer sacerdocio. Entonces, aquí veo algunas cosas. Mire, aquí hay algo muy tremendo, porque fíjese que Jacob se da cuenta y le dice a Dios, tienes que ejercer sacerdocio, tienes que ir a Betel. ¿Y qué creen que hizo Jacob? Jacob en algún momento había permitido que su familia tuviera ídolos. Entonces les dice, boten todos los ídolos y cambien sus vestiduras. Entonces, cuando nosotros vamos a Betel, cuando ejercemos sacerdocio, tenemos que cambiar la vestidura del mundo por la vestidura del cielo. Tenemos que cambiar nuestro ropaje. Tenemos que decir, Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo para cambiar nuestra visión de la vida, nuestra perspectiva, porque hay que subir. Subir, ¿no les parece esa palabra algo hermoso? La iglesia va a ser arrebatada, la iglesia va a subir. Entonces nosotros tenemos que aprender que la iglesia que va a ser arrebatada es la iglesia que sube. Pero que sube ¿a dónde? A Betel, a la casa de Dios. Entonces usted en su casa, en su trabajo, donde vayamos, tenemos que tener casa de Dios, porque nosotros somos la casa de Dios, nosotros somos el edificio de Dios. Entonces haz ahí un altar, me llama mucho la atención. ¿Tenemos altar nosotros? Sí, pastor, yo les cuento que tengo uno, pero no es mío, sino que en la entrada del conjunto ahí usted ya sabe de qué va. Aquí abundan esos altares. Entonces, pero qué lindo que nosotros en la casa cuando entremos, Señor, este es un altar, mi vida es un altar para ti. Señor, mi familia es un altar para ti. Señor, mis generaciones van a ser un altar para ti. Mi casa, Señor, mi trabajo, todo lo que me has dado, Señor, yo lo pongo a tus pies en agradecimiento. Entonces, hay que subir a Betel. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la bendición. Entonces, yo le animo, hermano, mientras el Señor no diga otra cosa, bueno, en este caso es permanentemente, tenemos que ejercer sacerdocio. Ahora la pregunta, ¿estamos ejerciendo sacerdocio? No me diga nada, ¿verdad? Así que, ¿cómo vamos en este camino que el Señor nos dice? Quédate ahí hasta que yo te diga. Primero, ¿cuál fue la primera? No están en clase.
Gerar, y significa ajustar cosas. Lo segundo es Betel, que significa tener sacerdocio. Necesitamos ejercer sacerdocio. Veamos el tercero. El tercero es, siempre sale la palabra, ¿verdad, hermano? Es que sin la palabra no podemos vivir. Deuteronomio 5:31, la Dios habla hoy, dice, pero tú quédate conmigo aquí, porque te voy a decir todos los mandamientos. Aquí está hablando Dios a Moisés. Pero tú quédate aquí conmigo, porque te voy a decir todos los mandamientos, leyes, decretos que les he de enseñar, para que los pongan en práctica en el país que les voy a dar en propiedad. Mire qué lindo, donde vayamos, donde Dios nos tenga, donde Dios nos lleve, al lugar que vayamos, sea dentro de la ciudad, dentro del país o fuera, hay que poner por obra la palabra. Porque cuando usted pone por obra la palabra, es un elemento de conquista. Nosotros, se nos habla de Canaán, se nos habla de la bendición, y qué lindo. Todos nosotros decimos, amén, la recibimos, la tomamos, sí, pero a veces no ponemos por obra la palabra. Entonces le dice el Señor a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Tú quédate aquí conmigo. Y eso me habla de algo muy hermoso, eso se llama presencia de Dios. Entonces Dios quiere, mire qué hermoso, ¿quiere revelación? Ah, no, usted no está en clase, ¿sí? ¿Quiere revelación? Gloria a Dios. Entonces hay que estar cerca de Dios. ¿Queremos solución a los problemas? Hay que estar cerca de Dios. Es que muchos piensan que estar cerca de Dios es estar de rodillas. Sí, yo con respeto lo digo, sí, esa es una de las formas. Pero a veces lo que Dios quiere es que nosotros nos acerquemos a Él con otra intención de la que normalmente nos acercamos. ¿Con qué intención nos acercamos a Dios? ¿Con qué intención se acerca a usted y le dice, Señor, aquí estoy? Yo siempre le he dicho, le he mencionado muchas veces, qué lindo es cuando uno se acerca solo a decirle, Señor, te amo. Gracias, Señor. ¿Cuántas veces lo hacemos? Normalmente, perdonen, hasta yo lo he hecho. Los que tal vez están por el internet también, no se sientan mal, todo lo hemos hecho, pero normalmente uno se acerca, Padre, acuérdate que necesito pagar la luz, pagar el agua, necesito viajar, necesito hacer esto, Padre, necesito arreglar la casa, Padre, necesito, y tantas cosas. Pero qué lindo es cuando nosotros nos acercamos y poner por obra la palabra de Dios, es decirle, ¿sabes qué, Señor? Me equivoqué, perdóname, aquí estoy. Eso es lo que el Señor quiere escuchar, esa es música para el oído del Señor. No que las peticiones que hagamos no lo sean, pero le dice, pero tú quédate aquí conmigo porque te voy a decir todos los mandamientos, leyes y decretos que les has de enseñar. Entonces aquí hay algo muy interesante. ¿Enseña usted la palabra? No, pastor, ¿y a quién? Pues a que sea el chucho ahí, no, perdón, eso no, sino que a alguien, si sobre todo tenemos familia, tenemos que enseñar la palabra. Tenemos que trasladar cuando tenemos niños pequeños, cuando tenemos hijos, cuando tenemos nietos, y aunque no los tengamos, la orden del Señor es que enseñemos la palabra, pero ojo, yo no puedo enseñar algo que yo no viva. Yo tengo que vivir, quédate ahí, obedezco, Señor, aquí me quedo, pero ¿sabes qué? Tienes que aprender la palabra y ponerla por obra en el país en el que te voy a dar en propiedad. Gloria a Dios. Ahora, me llama mucho la atención. ¿No creen ustedes que si nosotros pusiéramos por obra la palabra, no tuviéramos ningún problema? Sí, es que es algo tremendo. Ahora, ninguno de nosotros tal vez va a lograr ese estándar, pero con la ayuda del Señor, lo que nosotros vamos a hacer es decirle, Señor, ¿sabes qué? Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, ayúdame tú porque solo no puedo. Entonces, miren, los hacedores de la palabra son los que agradan a Dios, entre otras cosas. Los que se mantienen en santidad agradan a Dios. Los que buscan al Señor, buscan su presencia. Los que están cada día experimentando esa sensación, que más que sensación, esa cercanía con el Señor, son los que dice Dios, me agrada. Ahora, hay que poner por obra la palabra. Si nosotros ponemos por obra la palabra, no vamos a tener tantos líos. Porque sí, hay líos a los cuales ni modo nos tenemos que meter, o en el caso de otros nos meten, pero de una u otra manera Dios está con nosotros, como decía, Dios va delante de nosotros. Así que les animo a que pongamos por obra la palabra, no solo en lo que nos conviene, porque nosotros a veces, no sé si les ha pasado, uno lee ciertos versículos que hasta le duelen, hermano, no sé si solo a mí me ha pasado. Uno lee la palabra y dice, Dios santo, este versículo mejor lo quiero quitar, porque le pasa raspando el alma y el corazón a uno, ¿verdad? Entonces tenemos que ser hacedores de la palabra. Dice que la ley de la libertad es que nosotros seamos hacedores de la palabra. Nosotros tenemos que ser no solo conocedores de la palabra, sino que hacedores de la misma. El cuarto que yo encontré es
Sarepta, mire, este es hermoso, pero mire lo que significa. Primera de Reyes 17, 8 y 9, dice la Biblia de las Américas. Vino después a él la palabra del Señor diciendo, levántate. Mire, se ha dado cuenta que en todos ha dicho levántate. Así que esta mañana, si usted vino ahí caído, o los que nos están viendo están ahí que están medio caídos, levántese. ¿Y acaso no somos hijos de Dios? Vino después a él la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta que pertenece a Sidón y quédate ahí, mire, quédate ahí hasta que yo te diga. Y he aquí, yo he mandado a una viuda de ahí que te sustente. Diga conmigo, por favor, sustento. Dice la palabra que nosotros tenemos que estar contentos con sustento y abrigo. Ahora, le pregunto, esta historia quizás es una de las más leídas a lo largo y ancho del globo o del mundo, hablando de entre otras, ¿verdad? Pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, si lo traemos a nuestra vida, ¿a quién busca usted cuando tiene una necesidad? Hablando hipotéticamente, ok, sabemos que el Señor nos ayuda, pero ¿a quién buscamos nosotros? Le voy a decir a mi papá, le voy a decir a mi mamá, le voy a decir a mi hermano, le voy a decir al jefe, le voy a decir a qué sé yo, le voy a decir al pastor, le voy a decir Entonces uno siempre anda buscando a alguien que de acuerdo a nosotros tiene una posición en la que nos puede resolver una situación. Pero ¿no nota algo raro acá? ¿Cómo es que trabaja el Señor? El Señor le dice, porque el Señor pudo haberle dicho, ve, no sé qué rey estaba en ese entonces, Primera de Reyes, ya estaban gobernando algunos. El Señor pudo haberle dicho, ¿sabes qué? Elías, ve, ¿quién era el esposo de Jezabel? Acán creo que era, o Acab. Bien le pudo haber dicho el Señor, ve donde el rey Acab a pedirle. Pero ¿dónde lo mandó? Es que ¿sabe qué aprendí yo aquí, hermanos? ¿Sabe qué aprendí? Que realmente Dios va a abrir una puerta inesperada para bendecirnos. Porque aquí yo lo veo, entonces la puerta que nosotros no esperamos es la que Dios va a abrir para bendecirnos. Porque nosotros ponemos parámetros humanos y decimos, Señor, yo creo que fulano de tal me puede resolver el problema, yo creo que fulano o sutano. No es que Dios no ponga personas para que nos ayuden, sí. Pero aquí Dios lo manda a la persona que jamás Elías, yo creo que a Elías jamás se le cruzó por la mente que esa señora le iba a ayudar. Habían muchas viudas en Sarepta, dice, pero lo mandó a una. Quizás pero ahí hay un elemento muy importante, y ese es algo que yo quisiera que se llevara en su corazón esta mañana. Miren, ¿qué tenía ella? Ayúdeme a predicar. ¿Qué tenía la viuda? No, si tenía algo. Ajá. Tenía harina y aceite. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener algo para Dios. No diga que no tiene nada, porque nosotros a veces decimos no tener nada solo cuando no tenemos plata. Pero Dios anda buscando otras cosas. Mire, es que vea este cuadro. Este es un cuadro hermoso. Mire, Dios de una manera inesperada, del lugar, de la persona, de los medios que nosotros menos esperemos, Dios va a hacer el milagro económico. Porque yo veo aquí que, ¿cómo es que lo manda una viuda que está a punto de morirse? O sea, ¿y por qué no lo mandó a que sea al cuentagotas? ¿Cómo se llama? Al gota a gota de la cuadra. ¿Por qué no lo mandó? Pudo haberlo mandado. ¿O por qué no lo mandó al alcalde? ¿Por qué no lo mandó al gobernador? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque Dios quiere enseñarnos que nosotros dependamos totalmente de Él. Amén. Y no de nuestros propios métodos, sino de nuestros propios principios. Ahí hay algo muy interesante. ¿Dónde lo mandó? Ahora entendí algo. Mira, hermano, yo me gozaba sobre todo porque entendí algo. Muchos, créame, todos sin excepción, incluso los que nos ven, hemos sido refinados. Este año ha comenzado raro, pero yo entendí algo. Tenía que ser así, porque estamos en el año de la reivindicación, pero para ser reivindicados necesitamos haber perdido algo, necesitamos desacomodarnos, necesitamos decir, Señor, ya me di cuenta que con lo que hago no me ajusta, necesito hacer algo más. Entonces, Sarepta significa lugar de refinación, pero ¿sabe qué? Es el joyero que agarra una joya, valga el juego de palabras, un diamante y le da forma.
Entonces, este es un taller, Sarepta es un taller que nos enseña que la bendición viene de Dios, pero de acuerdo a la estrategia que Dios va a usar, no la nuestra. Pero hay que tener algo. Ahora la pregunta es, ¿qué tenemos nosotros? ¿Tiene vino usted? ¿Tiene aceite? ¿Tiene harina? Sí tenemos, todos tenemos. Pero, ¿qué tenemos en nuestro corazón para darle al Señor? Dice la palabra que nosotros no nos podemos presentar con manos vacías. Y a mí me llamaba la atención la refinación. Mire, hermano, todos hemos sido refinados. ¿Quién ha visto el proceso de la refinación del azúcar? ¿Alguien de casualidad? Pero se imaginan. Imagínense que el azúcar la hacen blanca, creo que ese es parte del proceso, a puro químico. Entonces puede ser que nosotros, Dios permitió que metieran químicos espirituales en nuestra vida para refinarnos. Tal vez algunos de ustedes en este momento están siendo refinados, pero tranquilos, Dios nos va a enviar a la persona correcta, va a usar los medios correctos, va a usar la estrategia correcta para sorprendernos. Dios nos va a sorprender en el nombre de Jesús. Ve a Sarepta, que pertenece a Sidon, y quédate ahí, mire. No solo le dijo, porque uno puede decir, no, yo voy a pasar, voy a comer y me voy. Quédate ahí, le dijo. Quédate ahí hasta que yo te diga. Ese es el rema de esta mañana. Quédate ahí hasta que yo te diga. Porque Dios nos va a sustentar, hermano. Dios mandó a esta viuda para sustentar algo inesperado. Mire, a mí me gusta contar esa historia porque a mí en lo particular me enternece mucho. Pero le he contado la historia cuando llegó el Chavo del Ocho a Ecuador, ¿verdad? Que un niño, iba todo el equipo del Chavo del Ocho, y se paran en una gasolinera, y un niño llega y se sube, y cuando se sube, impresionado, la Chilindrina, el Chavo, Kiko, doña Florinda, imagínense todo el equipo, y él queda así, pero él no le importaba, saludando a todos, pero él quería ver al Chavo al final. Y ¿saben qué? Agarró todo su dinero y le dijo, ¿sabes? Cómprate una torta. Es cierta esa historia. Y la Chilindrina regañó al Chavo y le dijo, Roberto, le dice, ¿por qué tomaste el dinero de ese niño? Le dice. Y le dijo, sabes, si yo no lo hubiera tomado, le hubiera matado la ilusión. Entonces, ¿qué le quiero decir? Ese niño quizás dio todo lo que tenía. En la casa lo han de ver, no golpeado, sino que le han de ver pegado porque, ¿qué hiciste el dinero de la venta? Era una venta, andaba el dinero de su venta del día. Entonces a veces nosotros tenemos que entender que hay que ser como niños. Entender que Dios va a utilizar métodos que nosotros a veces no los vamos a entender, pero que nosotros tenemos que ser niños en el creer, niños en saber de que Él lo va a hacer, Él nos va a sustentar, hermanos. Si está pasando alguna situación económica, Dios nos va a sustentar, Dios nos va a sacar adelante. ¿Por qué? Hay que ir a Sarepta, quédate ahí. Entonces, el proceso de refinación no dura toda la vida. Usted, hermana, hermano, vamos a hacer un hermoso diamante en manos del Señor. Amén. Amén. Vamos con el siguiente. El siguiente es Isaías 26:20, dice. Este se aplica y muchos lo hemos utilizado para esta situación de pandemia que está pasando. Isaías 26:20, este es la Serafín Ausejo, dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete apenas un momento, quédate ahí hasta que pase el enojo, hasta que yo te diga. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender que está pasando en la actualidad es que tenemos que discernir los tiempos. ¿Pero qué es discernir los tiempos? Mire, hermanos, ahorita la situación está difícil en todos los escenarios escatológicos. Difícil porque es parte del proceso de llegar a ser arrebatados como iglesia. Entonces, Cristo viene pronto. Tenemos que entender de que Mateo 24 se está cumpliendo. Miren, hay tambores de guerra. China quiere invadir Taiwán, es la pequeña, ¿verdad? China quiere invadir Taiwán, porque dice que esa isla le pertenece, porque si usted mira el tamaño de la China contra Taiwán, aquella islita, porque esa islita se ha desarrollado increíblemente, pero dicen los chinos, nos pertenece a nosotros. Y ya pusieron barcos de guerra y todo, ya están cerca ahí. Rusia quiere invadir Ucrania, ya la embajada de Estados Unidos sacó su gente de Ucrania. Vemos que Israel, creo que esta semana le mandaron un cohete. La situación, si vemos qué ha pasado en el escenario mundo,
vemos cómo están dándose las situaciones, la economía, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que ver qué está pasando, tenemos que discernir los tiempos. Esta situación, hermano, ya lleva, ¿cuánto llevamos ya? 2 años vamos a cumplir, ¿verdad? 2 años, y esto sigue. Porque pareciera ser, usted conoce muy bien lo que está pasando detrás de todo esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Discernir los tiempos. Discernir el tiempo es redimir el tiempo, aprovechando como dice la palabra. Entonces, yo tengo que tener claro hacia dónde voy. Yo tengo que tener claro qué quiero en mi familia. Yo tengo que tener claro qué quiero para mi vida, para mis hijos, para el matrimonio, para nuestros nietos y para todo lo que desarrollamos. Porque ya no podemos estar pensando, hermano, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a estar encerrados tanto tiempo? Pero Dios nos manda, entra a tus aposentos. Fíjese que ayer saliendo con una familia, ahí tuvimos oportunidad de saludar a otra familia, ahí conocimos una familia. El caso es que me gustó algo que me dijo un miembro de la familia. Fíjese que estábamos viendo hacia lo largo, así, hacia el infinito, como dicen, al infinito y más allá. Entonces, cuando comenzamos a hablar de la pandemia, yo le decía a él, mira ¿qué aprendiste de esta pandemia? Entonces él me dijo, ¿sabes qué aprendí? Me dice, pastor, ¿sabes qué aprendí? Me dice, a conocer a Dios, me dice. Y yo le decía, porque el lugar donde ellos viven es muy bonito. Entonces yo le decía, ¿y aquí cómo no vas a escuchar a Dios? Sí, me dice, pues por eso, yo ahora prefiero estar aquí, porque sé que solo salgo y escucho, veo a Dios, lo escucho. Entonces discernir los tiempos es entender de que Dios ha permitido todo esto que se está dando para que entremos al aposento, para que entremos a la intimidad, para que entremos a buscar su rostro. Es que créame, hermano, a veces nosotros solo lo buscamos cuando estamos ahí, que ya la puerta nos va a caer encima. Entonces Dios quiere que seamos proactivos, no reactivos. Entonces, discernir los tiempos. Vamos con el otro, ya para ir. Vamos a ver cómo voy de tiempo. Muy bien. Eclesiastés 10:4. Mire este tremendo. Si la ira de quien manda se alza contra ti, no abandones tu puesto, quédate ahí. Porque la calma evita muchos errores. No abandones tu puesto. Miren, a nosotros nos pasa, a todos nos ha pasado. Contaba el apóstol Sergio en una de las últimas prédicas que dice que cuando el apóstol Otoniel Río, el que era su pastor, su primer pastor, dice que una vez lo regañó. Bueno, lo hago público porque él ya lo hizo público también. Dice que lo regañó de una manera terrible. Y él dice que lo que hizo se fue a llorar al baño. Se fue a llorar al baño y le presentó la carta de renuncia y le dice, ya no sigo, apóstol. Pero la carta se la dio y él no la leyó y se fue para la casa. Pero las esposas, qué sabias, ¿va? Dios bendiga a las esposas, Dios bendiga a las mujeres. Gracias por ese amén. Amén de los varones. ¿Y saben qué? Dice que él entregó la carta de renuncia, pero el apóstol no la leyó. Llegó el lunes y él le dice, no, yo ya renuncié, le decía a la esposa. Y la esposa le dice, la pastora Leti le dijo, ¿sabes qué? Tenés que irles. Sabia ella, las mujeres son sabias, hermano, en eso. Tenés que irles. Entonces él llegó allá y dice el apóstol, mire, es algo tan hermoso para que vea que uno de hombre, al igual que ustedes de mujeres, cuando uno tiene a Dios, cuando uno es controlado por el Espíritu, uno toma unas decisiones y adopta unas posiciones en Dios que uno se sorprende. Dice que a él lo que como dice, le partió el corazón fue que le dijo, ¿sabes qué? Yo sé que te regañé muy fuerte, le dice. Y ¿sabes qué? Perdóname, le dice. Y ahí, hasta ahí todo iba bien. Y entonces él dice que iba como diciendo, ajá, ya vamos bien. Pero dice que cuando le dijo, no, le dijo, ¿sabes qué? En público te ofendí, en público te voy a pedir perdón. No, le dice él. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que muchos de nosotros a veces somos muy impulsivos. Perdón, hermano, el regaño es parte del aprendizaje. La disciplina es parte del aprendizaje y no Dios nos enseña a través de la disciplina, no Dios nos enseña a través de las pruebas, no Dios nos enseña a través de las adversidades, pero más que la pregunta, la instrucción del Señor esta noche o este día es, quédate ahí, no abandones tu puesto. Miren, también en Honduras hubo un caso, el apóstol contaba ese caso, yo conocí la persona, fíjense que él, un ingeniero muy bueno, de alto nivel, muy capaz, muy bueno. Y un día el trabajo se peleó con el jefe y le dijo, pues me voy. Seguro, le dijo el jefe, me voy. Porque él en sus adentros decía, no van a encontrar otro como yo.
Y se fue. Hermano, pasó el Niágara en bicicleta, porque cuando se dio cuenta que había cometido un error por algo impulsivo, quiso regresar y le dijeron, no, ya hay otro en tu lugar. Entonces, yo estoy hablando de situaciones seculares, del trabajo, en el ministerio ha pasado. A veces uno, hermano, créame, a veces uno quiere decir, bueno, Señor, ¿y qué hacemos entonces? Y eso nos ha pasado quizás a todos. Pero ¿qué le quiero decir? No abandonemos el puesto. Mientras Dios nos tenga aquí, mientras Dios nos tenga ahí en el lugar donde nos tiene, no abandonemos el puesto. Eso creo que se lo he escuchado a Hernando. Sí, hay un tema del apóstol Germán que se llama no pierdas tu posición. Entonces, es exactamente lo mismo, porque cuando nosotros abandonamos el puesto, ¿se imagina Elías que se hubiera ido de la viuda de Sarepta? ¿Cuánto lío hubiera acarreado para su vida? Entonces, por favor, le pido algo. Independientemente cómo estemos viviendo en este momento, la situación que estemos pasando, no abandonemos la posición de estar cerquita de Dios, esperando en Dios, creyendo que algo mejor va a pasar, sabiendo que Él nos sustenta, sabiendo que Él nos guarda, porque muchos... Perdona, hermano, a veces nosotros, no sé si solo a mí me ha pasado, pero a veces nosotros nos creemos la última Coca-Cola del desierto, solo porque predicamos, solo porque cantamos, solo porque quizás Dios nos dio dones y nos movemos en los dones del Espíritu y ya pensamos, o solo porque tal vez tenemos un apellido extraordinario, que ahí se llama el apellido, el extraordinario, para que sea tan grande. Entonces, ¿qué le quiero decir? Hay muchas personas... Me gusta mucho esto porque la calma evita muchos errores. Entonces, ¿sabe cómo nosotros nos evitaríamos muchos problemas? Con la paciencia, con la mansedumbre y con la calma. No, miren, un error para los padres, nunca le pegue a sus hijos. Es que aquí me van a decir, pastor, ¿qué está diciendo? Que aquí en Colombia pegar es malo, ¿verdad? O sea, suena como violencia. Ok, nunca castigue a sus hijos con ira. Cuando uno tiene ira, no hay que castigar a los hijos. Nunca contestemos con ira, porque hay un lío, porque cuando se pierde la calma, lo perdemos todo, perdemos la perspectiva. La penúltima, Lucas 24:29, del 30 al 31 dice, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aquí Jesucristo va hablando con los dos discípulos de Emaús, que iban hacia Emaús. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, mire, eso va a pasar con nosotros esta mañana. Y aconteció que estando sentados a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y miren lo que pasó después de haberse sentado a la mesa. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Entonces miren, usted conoce la historia, y sé que la ha leído muchas veces, porque aquí está hablando de los dos discípulos de Emaús. El Señor les dijo, los espero en Jerusalén, porque ahí va a ser derramado el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero ellos quizás esperaban otra cosa. Hay gente que en el Evangelio espera otra cosa. Hay gente que en las iglesias espera otra cosa. Hay gente que en el Señor espera otra cosa. Entonces, estos dos discípulos, primero, estaban tibios, porque Emaús es tibieza. Entonces ellos iban camino a la tibieza y no camino al avivamiento. Esa es la diferencia. El cristiano tiene que elegir hacia dónde quiero ir. Hermano, yo quiero ir hacia un avivamiento, tener un corazón avivado, una fe avivada, un espíritu avivado. Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, pero mire qué tremendo, porque dice más adelante en el 32 creo que está, dice, no nos ardía el corazón cuando nos hablaba. Hay gente que Dios le está hablando y ellos sienten que el corazón les está ardiendo, pero siguen su camino. Regresemos de Emaús, regresemos de la tibieza. El tibio sabe que Dios le está hablando, pero sigue hacia su propio camino. Entonces, dice, quédate con nosotros, porque miren, hoy que nos sentemos a la mesa, Dios, que en el nombre de Jesús nos abra nuestros ojos para ver oportunidades, para poder ver o tener una visión correcta de lo que queremos hacer, para decirle, Señor, abre mis ojos para ver qué voy a hacer con mi familia, qué voy a hacer en el trabajo, qué voy a hacer con mi vida, qué voy a hacer en el ministerio, qué voy a hacer en todo lo que nos toca emprender antes de que tú vengas. Entonces, sentado a la mesa, les fueron abiertos los ojos, pero me llama mucho la atención, y perdone que reiteren eso, ellos decían, no nos ardía el corazón. Entonces hay muchos cristianos en las iglesias que están tibios.
sienten que el corazón les arde a ratitos, o sienten que el corazón les arde porque Dios quiere hablarles, pero ellos siguen su propio camino. Regresemos de Emaús, porque Emaús es tibieza. Y creo que termino con termino con ese. Santiago 5, 7 y 8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y que con paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también vosotros, manteneos firmes, quédate ahí hasta que yo te diga, y aguardad con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. ¿De quién está hablando aquí? Ahí dice. ¿Cómo espera a quién? El labrador, dice otra versión. Me gusta más labrador, que agricultor suena como más pesado. Pero ¿cuál es la cualidad del labrador? Entre otras. Mire, la paciencia. Usted lo que va a hacer es, perdone, eso es lo que todos hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Usted echa la semilla, no estoy hablando de dinero. Usted echa la semilla. O el labrador o el agricultor echa la semilla, pero él no va cada día a ver, voy a destapar la arena para ver cómo está creciendo, no. Entonces, lo mismo va a hacer Dios con nosotros, con nuestra vida, con los propósitos y todo lo que tenemos. Mire, usted siembre, dice que no nos cansemos de sembrar, no nos cansemos de hacer el bien. Sembremos en la mañana, sembremos en la tarde, sembremos buenas acciones, sembremos amor, sembremos perdón, sembremos cosas que edifiquen al reino. Cosas que glorifiquen al Señor, porque la gente a veces, y yo hasta miedo me da decir esa palabra de siembra, porque todos lo asocian a dinero, y no se trata de dinero, no, se trata de otras cosas también. Entonces nosotros tenemos que sembrar en el reino de manera que Dios sea glorificado con cada una de nuestras acciones. Tener paciencia. ¿Tiene paciencia usted? Mire, aquí hay un parámetro. Si usted no tiene paciencia en este momento, en lo secular, en lo profesional, en lo ministerial, o no tenemos paciencia, entonces ese mismo sentimiento nos puede afectar en relación al Señor. No cambia nada, porque todo se vuelve naturaleza en uno, todo se vuelve una costumbre, todo se vuelve como una especie de atmósfera en la que nosotros nos metemos. Entonces le pido algo, tranquilos, establezcamos otras estrategias para quitar esa impaciencia que tenemos. Tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Mire, aquí hay algo muy bonito. Como el labrador sabe que un día esa semilla que él depositó va a ser un árbol que va a dar mucho fruto y lo va a bendecir, así tenemos que esperar la venida del Señor. Decir, Señor, sé que vas a venir. Guardémonos, no aflojemos, no bajemos la guardia, sino que guardémonos y digámosle, Señor, sé que vas a venir pronto. Tengamos paciencia. ¿Por qué? Porque el labrador sabe, y hay algo muy hermoso del labrador. ¿Sabe qué espera el labrador? Espera con esperanza que va a llover. Creo que llovió ayer llovió, sí. Llovió. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que nosotros tenemos que esperar la lluvia. Ahora, ¿qué lluvia está esperando? ¿La primera o la postrera? La postrera tenemos que esperar, porque dice que la gloria de nuestra casa será mayor que la primera. La gloria postrera será mayor que la primera. Entonces, la primera lluvia, nunca se le olvide, la primera lluvia cuando cae, lo que hace es, cuando siembra el labrador, madura los frutos. Pero la lluvia segunda, que es la postrera, que es la lluvia Malkoch, así se llama, esa lluvia lo que hace es, da fruto. Entonces, esperemos la lluvia del Señor. Me gusta mucho un versículo, una versión que dice que la primavera ya llegó. Y no sé si ustedes se acuerdan en el canto, sí, en el canto decía que el canto de la tórtola, eso es lo que estaba diciendo ahí el de San Francisco, la primavera llegó. Entonces, que la primavera de nuestra vida, no el ocaso, sino que la primavera en nuestra vida espiritual ya está llegando a algunos, quizás otros ya la estamos viviendo o ya la están viviendo. Entonces tenemos que entender que hay que tener paciencia. Con paciencia aguarda la temporada de lluvia. Así nosotros también. Entonces, ¿sabe cuál es el fruto de la paciencia? El mantenernos firmes y esperar la venida del Señor. Yo termino ahí, en el nombre de Jesús, en lo que reparten ahí los elementos, por favor. Nos vamos a sentar a la mesa del Señor, hermano. Vamos a entregarle este tiempo al Señor en el nombre de Jesús. Hasta que yo te diga, dice el Señor esta mañana, mientras el Señor nos tenga ahí, hasta que Él no nos diga algo,
debemos ajustar las cosas. Debemos arreglar las cosas que tenemos o estamos haciendo. Debemos ejercer sacerdocio. Debemos poner la palabra por obra. Debemos soportar el refinamiento. Debemos discernir los tiempos. No debemos abandonar el puesto y debemos permanecer en Cristo. Mire, la única manera de tener éxito en nuestra vida es permaneciendo en Cristo. Porque muchos de nosotros, hermanos, no nos va a ajustar siguiendo con nuestras mismas estrategias. Lo que necesitamos es que Cristo permanezca en nosotros. Permanecer en Cristo. Así que en lo que usted recibe los elementos, cierre sus ojos, pongámonos a meditar y digámosle: Señor, gracias, Señor, porque sé que tú eres nuestro Padre y Señor, sé que en el nombre de Jesús muchas cosas vamos a hacer con tu ayuda, pero antes de agradecer, el día que se sentó con sus discípulos en la mesa del Señor. Pero sobre todo eso vamos a trabajar esta mañana. Entre todas las cosas, que Dios nos abra nuestros ojos esta mañana para que podamos tener la visión correcta, ver con sus ojos. Es tener esa visión. Quizás muchos nos desviamos de la visión del Señor. Esta mañana es una oportunidad para recuperar esa visión. Si no tenemos una visión, que esta mañana el Señor nos pueda, a través de su Espíritu Santo, abrir los ojos para una visión correcta. Tome el pan en su mano derecha. Quienes pueden, dice: examínese a sí mismo, cada uno a sí mismo. Examínese cada uno a sí mismo y tome del pan y beba de la copa. Tome su pan en su mano derecha y dígale: Señor, sé que con este pan, así como lo hiciste con tus discípulos, este pan representa el cuerpo de Cristo, un cuerpo de oportunidades, un cuerpo, Señor, que nos va a dar esa visión que quizás hemos perdido o necesitamos esta mañana. En el nombre